Las actas de las sesiones 156 y 157 se ponen a disposición de los miembros de la comisión. La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Ordinario 492 del Subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 882 de esta comisión, por el que se le solicitó informar acerca de la situación que enfrenta la Escuela Pública Millagua de Cerro Navia y emitir un pronunciamiento respecto de la posibilidad de elaborar un programa especial de inversión en los establecimientos educacionales públicos que se encuentran con un alto nivel de deterioro en infraestructura. Ordinario 506 del Subsecretario de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 948 de esta comisión, por el que se solicitó estudiar la factibilidad de acoger las peticiones efectuadas por el presidente de Confudech y CONAFUDAEM, quienes manifiestan que con la aprobación de la ley 21.040 y la creación de 70 servicios locales de educación se ha establecido un manto de angustia e incertidumbre en cuanto a la mantención de la fuente laboral de todos quienes se desempeñan en los actuales DEM, DAEM o corporaciones municipales a nivel nacional. Correo electrónico del jefe de gabinete del Contralor General de la República, por medio del cual excusa su inasistencia a la sesión de mañana martes 2 de junio, atendido que existe un pronunciamiento jurídico pendiente sobre la materia, por lo cual se le agrega que dicho pronunciamiento se encuentra en etapa de estudio y tiene prioridad. Por lo anterior, manifiesta su disponibilidad de asistir a la comisión apenas se haya evacuado ese pronunciamiento. Ordinario 303 del Superintendente de Educación Superior, mediante el cual da respuesta a oficio 1082 de esta comisión, por el cual se solicitó informar acerca de los fundamentos por los cuales se han suspendido las becas de estudio al extranjero sin expresión de causa, la manera en que esta suspensión afectará a los estudiantes que están en proceso de postulación y cuáles serán las medidas que se adoptarán en el corto plazo sobre esta materia. Ordinario 302 del Superintendente de Educación Superior, mediante el cual da respuesta a oficio 1091 de esta comisión, por el cual se le solicitó disponer un procedimiento de fiscalización en torno a una denuncia de estudiantes de la Universidad del Pacífico en convenio con la Universidad Tecnológica Metropolitana, quienes reclaman que las clases virtuales aún no han comenzado y se les están cobrando aranceles muy elevados para clases que serán online. Oficio 542 del Secretario General de la Junta Nacional de Acción Escolar y Becas, mediante el cual da respuesta a oficio 1084 de esta comisión, por el cual se solicitó informar detalladamente acerca de la cantidad efectiva de canastas que se están entregando en el Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur de la Comuna de San Antonio, que han disminuido un 80% en relación al año 2019, en circunstancias de que la matrícula de dicho establecimiento educacional ha aumentado por el año 2020. Correo electrónico del diputado señor Diego Schalper, por medio del cual solicita oficiar respecto del correo que anexa de la señora Julieta Álvarez, que señala que es sostenedora financiera de su hija en cuarto año de la carrera de enfermería y vocera de sostenedores de 15 carreras de la Universidad Mayor de Temuco, que representan a más de 4.000 alumnos. Expone que debido a la pandemia por COVID-19, la universidad debió cambiar su modalidad de estudio presencial a online, clases que son de mala calidad. Les han entregado tips a los alumnos para que puedan conectarse, y los que tienen internado realizan solo un taller online a la semana. Sin embargo, los aranceles mantienen su valor original, por lo que demandan ajustar los aranceles al valor que corresponde al servicio online. Comunicación de los presidentes de los centros de padres del Colegio Alturas, del Colegio Concepción, del Colegio San Vicente, del Colegio San Buenaventura, del Colegio Purísima Concepción, del Colegio Seminario Padre Alberto Hurtado y del Instituto Santa María, todos particulares subvencionados de la ciudad de Chillán, los que superan los 9.000 alumnos, a través de la que señalan que están pagando una mensualidad o arancel anual completo por un servicio que no se está prestando de acuerdo a lo pactado en un contrato de prestaciones de servicios educacionales. Más aún cuando la pandemia trae consigo diversos y graves problemas económicos a las familias de sus comunidades escolares. Estiman que el contrato que han firmado no se está cumpliendo por parte de los establecimientos, pero les exigen pagar la totalidad de las mensualidades. Sostienen que los colegios han bajado notablemente sus gastos operacionales al no tener alumnos en sus dependencias, prescindir de algunos profesionales honorarios y ahorros en actividades extraprogramáticas y deportivas. Destacan que los gastos de los hogares han aumentado con las clases en casa. Además, los apoderados se han transformado en segundos profesores. Por lo tanto, solicitan audiencia con la comisión. Correo electrónico de la apoderada del Colegio San Buenaventura de Chillán, señora Viviana Valderrama, a través del cual anexa y se refiere a la comunicación anterior enviada por los presidentes de los centros de padres de 7 colegios particulares subvencionados de Chillán, la cual comparte y apoya. Correo electrónico de la vocera de EBEP Inicial, señora Sandra López Palma, quien remite un trabajo que han elaborado y han titulado Diagnóstico de Crisis en la Educación Parvularia, el que solicitan tener en consideración al momento de votar proyectos sobre educación parvularia. Correo electrónico del señor Iván Vega, que dirigió al Contralor Regional de Coquimbo, por el cual se refiere al incumplimiento por parte de la Municipalidad de Ovalle del artículo 160 del Estatuto Administrativo,
puntualmente a la dilación de los plazos para el cumplimiento de los dictámenes sancionados por esa unidad de control y sugiere que su nueva presentación sea asignada a la profesional que ya estudió su caso. Correo electrónico de la secretaria de la Presidencia de la Asociación Nacional de Televisión, por medio del cual hace llegar la programación especial de TV Educa Chile para el día 21 de mayo y del lunes 25 al jueves 28 de mayo. Es toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias, secretaria. ¿Palabra sobre la cuenta, diputados? ¿Diputadas? ¿No? ¿Sobre varios? ¿No hay varios tampoco? Bueno, entonces pasamos a la orden del día. La sesión ha sido citada vía telemática con el objeto de iniciar el trámite de audiencia respecto de dos proyectos que la última sesión revisamos. La moción de los diputados señores Fuenzalida, don Juan Álvarez Salamanca, Bobadilla, Gaón, Hernández, Morales, Noman, Sangüesa y Urrutia, don Osvaldo, y de la diputada señora Mar, que modifica la ley 20.370 general de educación para establecer un mecanismo transitorio de revisión del valor de las matrículas y las colegiaturas en los establecimientos bajo las condiciones que indica, y la segunda moción de los diputados Jarpa y Mesa, que dispone la rebaja del arancel anual por alumno en los establecimientos particulares pagados y subvencionados de educación parvularia básica y media durante la vigencia del estado de catástrofe decretado a raíz de la pandemia del COVID-19. En razón de lo anterior, hemos contactado a 3 invitados en representación del presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular, FIDE, el presidente nacional de Colegios Particulares de Chile, el señor Hernán Herrera Rusel, y el presidente de la Confederación de Asociaciones de Educación Particular Subvencionada de Chile, la CONAPAS. Así que tenemos esas 3 organizaciones, FIDE, CONACEP y CONAPAS, y los vamos a pasar a escuchar. Partimos con FIDE entonces, don Rodrigo Díaz. Aló, Sí. buenos días. Sí, ahí tiene audio. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Presidenta, y aprovecho en medio del resto de los diputados. A ver, ¿cuántos minutos más o menos tenemos para exponer nuestras inquietudes? Está sin audio la presidenta. 10 minutos está diciendo. Ahí. De 10 a 15 minutos máximo. Perfecto, muchas gracias. A ver, voy a partir primero por el proyecto de los diputados Mesa y Calao del Jarpa. Realmente es un proyecto de ley que tiene graves deficiencias desde el punto de vista práctico, toda vez que establece un monto que a nuestro juicio nos parece no solamente excesivo, sino que inaplicable incluso en algunos colegios, porque si pensamos que esto afecta solamente a los colegios pagados, eso es un error. Afecta también a los colegios con financiamiento compartido, que ya por ley tienen que dar un 15% de becas, a lo menos, ya con lo cual estaríamos entre un 35 y 40% de ingresos que provienen del financiamiento compartido que dejarían de percibir. Esos colegios claramente irían a la quiebra, y aquí tenemos un caso concreto, el Denham School de San Bernardo, donde 500 alumnos van a quedar sin colegio, y esto por una decisión no del sostenedor, sino que simplemente porque se produce un zapato chino del cual es imposible salir, porque hay un atraso del del 50%, morosidad del 50%, y eso hace que, sumado a la negativa de los trabajadores a poder rebajar el sueldo, obviamente la alternativa que tiene el sostenedor es cerrar. Esto hay que tomarlo en cuenta, ¿por qué? Porque los redactores de la 2845, cuando plantearon esto, y aquí voy a citar al señor ex ministro Nicolás Izaguirre, la sustitución iba a ser peso por peso. Bueno, ¿dónde están los pesos que faltan en el caso del Colegio de San Bernardo? Nadie sabe. Por lo tanto, la propuesta de los senadores, de los diputados Jarpa y Mesa, de los honorables diputados Jarpa y Mesa, tienen un problema práctico. Jurídicamente, por otro lado, tenemos la dificultad práctica de que se trata de una determinación unilateral de un tercero ajeno a la voluntad de las partes. Aquí estamos pensando ahora en los colegios pagados, donde hay un acto de autoridad que determina una rebaja aleatoria y determinante
respecto de elementos que no están en consideración, como son los ingresos de los establecimientos particulares pagados, donde no hay ni un peso público de por medio. Y esto es un dato relevante, porque la legislación siempre se ha puesto en la lógica de que, como hay plata pública, tiene que cumplirse determinados requisitos. Aquí no hay ningún requisito que corresponda a un dinero público de por medio. Entonces, no se entiende la lógica de este proyecto en orden a tratar de determinar cuál va a ser el pago desde un tercero ajeno a la voluntad de las partes. Esto es absolutamente irracional, y menos con los porcentajes, ¿ya? Ahora, esto obviamente afectaría tanto, y en nuestro juicio es inconstitucional porque afecta no solamente el 19 número 11, desde el punto de vista de la libertad de enseñanza, o el 19 número 21, desde el punto de vista de la libertad de empresa, sino que también el 1545, desde la lógica del Código Civil, ¿no es cierto?, del acuerdo, digamos, el acuerdo entre partes, donde aquí un tercero dice: usted pague el sueldo de los trabajadores, pero no le cobra a las personas que tienen que mantener, digamos, el financiamiento del colegio. Esto es un tema sumamente grave, y que el caso de este colegio de San Bernardo es uno de varios. El segundo proyecto, digámoslo de otra manera un poco menos negativa, es menos malo, ¿ya? Pero tiene también la dificultad de que se hace cargo de un hecho que nuestra legislación, y aquí quiero saltarme del ámbito netamente educacional, la legislación chilena no está preparada ni ha tenido en los últimos 150 años ninguna norma que se refiera a situaciones donde ambas partes están de acuerdo al inicio, y en el devenir del contrato se producen situaciones digamos, no previstas e irresistibles, caso Gordito Fuerza Mayor, donde efectivamente se produce una alteración en el equilibrio de las prestaciones entre las partes. Esto, en teoría, se denomina la teoría de la imprevisión, no porque las partes sean tontas y no prevengan, sino que efectivamente hay un hecho objetivo que nadie pudo prever y que genera esta situación. Bueno, esta posibilidad de volver a un equilibrio en la legislación comparada se entrega a los jueces. No estoy seguro que nuestros jueces estén capacitados para revisar X miles de contratos para poder volver a la prestación. Pero el proyecto como tal genera la dificultad de que el director se reúna con los centros de padres. Primero, no siempre el director representa al sostenedor. Segundo, no todos los centros de padres representan a todos los apoderados. Y esto también es un elemento clave, porque llegamos a un acuerdo y hay un grupo de descolgados, pensemos en el Instituto Nacional, que está bien, no es gratuito, etcétera, pero si fuera pagado o cobrara algo. Tienen 3 centros de padres, ¿ya? Un tema práctico. Segundo, ¿qué pasa si no hay acuerdo? Igual se va a judicializar. Yo creo que aquí el tema central es el siguiente. Un elemento que es clave es determinar cuál va a ser el servicio mínimo por el cual se puede cobrar. Estamos claros, la misma reunión que estamos teniendo en estos momentos no cumpliría con menciones, con requisitos mínimos, ¿ya? Pero se adecuó, llegaron a un acuerdo dentro, supongo, dentro de la comisión y dentro también de la Cámara de Diputados, que se iban a hacer reuniones telemáticas. Bueno, falta que el Ministerio de Educación diga: mire, señores, en pandemia estos elementos van a ser los mínimos que van a tener que cumplir los colegios para poder entender que están prestando el servicio educacional. Es imposible en las condiciones actuales, sin poner en peligro o en riesgo a toda la población, mantener clases normales. Y este hecho no se arregla con estos 2 proyectos de ley. Se arregla diciendo: miren, señores, estos son los elementos que corresponden a un mínimo, ¿ya?, restringiendo o achicando los requisitos del 46 de la ley de la ley general y los del artículo 6 de la ley de subvenciones, para que se entienda que efectivamente aquí estamos en presencia de un servicio distinto, pero que cumple al menos con tal o cual formalidad. Ese es como el resumen de la presentación que he enviado y que representa un poco la posición de FIDE. Muchas gracias.
Gracias, don Rodrigo. Pasamos a la segunda presentación entonces del presidente nacional de Colegios Particulares de Chile, la CONACEP, el señor Hernán Herrera Russell. Buenos días, presidente, y por su intermedio un saludo a los miembros de la comisión y a los presentes que están exponiendo. Permítame compartir. Voy a partir por el boletín 13.445-04, que es la rebaja momentánea de los aranceles anuales permítanme una cosa previa. Tanto la suspensión de clases presenciales como la educación a distancia no han sido decisiones de los sostenedores. La primera es por una disposición sanitaria emanada del Ministerio de Salud, y la segunda es una disposición pedagógica emanada de la Superintendencia de Educación Escolar. Respecto a la segunda, lo que se estableció por parte de la Superintendencia fue que tenía que entregarse educación remota mientras no se pudiese entregar educación presencial, que en subsidio, cuando la conectividad y los equipamientos principalmente de las familias no permitieran entregar esta educación remota, había que hacer entrega de materiales físicos a los apoderados para trabajar los alumnos. Estos materiales podían ser cuadernillos del Mineduc o guías preparadas por los docentes de los propios colegios. Y adicionalmente se estableció que se tenía que tener al interior de los colegios turnos éticos, que comprendían el Programa Nacional de Inmunizaciones, el Programa de Alimento Escolar y el resguardo de alumnos que lo requirieran, de manera tal que permanecieran en el colegio. A su vez, los colegios son instituciones que funcionan con un presupuesto anual y que, si bien durante el periodo de suspensión de clases presenciales han tenido ahorros relacionados con consumo de servicios básicos mensuales del orden promedio del 5%, el resto de los contratos pactados, como remuneraciones, honorarios y otros, no pueden alterarse unilateralmente. Además, estos menores gastos han permitido asumir aquellos gastos emergentes que han provocado la pandemia, principalmente con los relacionados a conectividad, equipamiento, programas y plataformas digitales, impresión de materiales de apoyo a los alumnos, apoyo a docentes, apoyo en materia de conectividad a las familias, etc. Asimismo, la crisis ha producido en los hechos una disminución en los pagos de las cuotas de financiamiento compartido, que en definitiva le ha implicado contar con menos recursos al colegio. Por ello, es que hemos recomendado a nuestros colegios asociados el focalizar la ayuda en aquellas familias que han perdido su fuente laboral y no el reducir los cobros del FICOM a la generalidad de los apoderados de manera pareja, incluyendo además a aquellos que pueden seguir pagando, ya que ello iría en directo perjuicio de las familias más complicadas desde el punto de vista de sus ingresos, toda vez que los recursos financieros del colegio para ir en apoyo a los más apremiados son finitos. Ahora paso a detallar los problemas del proyecto de ley. Hago una diferencia entre la educación particular subvencionada y la educación particular pagada. Desde el punto de vista de la particular subvencionada, existe, tanto en la ley 20.845 como en el decreto 478, que aprueba el reglamento de reducción del FICOM, claras instrucciones de cómo se reemplaza el financiamiento compartido. El financiamiento compartido se reemplaza en la medida que el fisco aporta un incremento real en la subvención de escolaridad. Por lo tanto, la única manera de que se reduzca por ley el financiamiento compartido es efectivamente que el Estado concurra aportando recursos adicionales a la subvención de escolaridad. El reglamento
es clarísimo en la forma, en quién lo determina, tanto el Ministerio de Educación como Hacienda. Por lo tanto, de acuerdo a lo señalado en los numerales anteriores, el monto máximo de financiamiento compartido por alumno que puede cobrar el establecimiento se reduce año a año en el mismo monto en que se produce un incremento real de la subvención de escolaridad que recibe el establecimiento de parte del fisco. Así, cuando el monto máximo de financiamiento compartido por alumno sea equivalente al aporte por gratuidad, el establecimiento está obligado a dejar de cobrar financiamiento compartido. Es decir, se puede reducir y eliminar el financiamiento compartido por la vía del incremento de la subvención de carácter real o que el aporte por gratuidad alcance a este monto de financiamiento compartido. De lo anterior se desprende que para que el financiamiento compartido se reduzca, el fisco debe concurrir con un incremento real de la subvención de escolaridad. Como conclusión, a nuestro juicio, el proyecto de ley en lo que respecta a la educación particular subvencionada resulta inadmisible, toda vez que a este no ha concurrido el Poder Ejecutivo en el sentido de tener disposición a realizar mayores aportes financieros en la misma proporción que el proyecto establece las reducciones. Respecto a la educación particular pagada, los antecedentes. La Constitución Política de la República, en su artículo 19, número 11, inciso primero, consagra la libertad de enseñanza y el derecho a organizar y administrar establecimientos educacionales. En ninguna de las leyes de educación se faculta a los poderes ejecutivo y legislativo a intervenir en los procesos de gestión financiera de los establecimientos educacionales, en este caso particulares pagados, que no reciben financiamiento público vía subvenciones. Como conclusión, a nuestro juicio, el proyecto de ley en lo que dice relación a los colegios particulares pagados resulta inconstitucional por pretender fijar rebajas en los montos de la colegiatura de establecimientos que no reciben aportes del fisco para su gestión financiera. Respecto al otro proyecto, Presidenta. Como antecedentes previos, existen hoy día distintas instancias en que el sostenedor y el colegio tiene que tomar contacto con la comunidad y principalmente con los padres y apoderados. A saber, la suscripción del contrato anual de financiamiento compartido. Cuando se firma el contrato de financiamiento compartido, se debe informar cuál será su monto. Y esto se hace anualmente por instrucción del Ministerio de Educación. Tenemos el Consejo Escolar. El Consejo Escolar tiene múltiples funciones. Está compuesto por el director del establecimiento, quien preside, el sostenedor o un representante, un docente elegido por los profesores, un asistente de la educación elegido por sus pares, el presidente del centro de alumnos y apoderados, y el presidente del centro de padres y apoderados, y el presidente del centro de alumnos en caso que el establecimiento imparta enseñanza media. Tiene que sesionar al menos 4 veces al año. Las materias a informar, dentro de otras, contempla el informe sobre el estado financiero entregado por el sostenedor del establecimiento subvencionado al Consejo Escolar en la primera sesión de cada año, que es en el primer semestre del año, y el informe de ingresos percibidos y gastos efectuados. Adicionalmente a ello, el colegio tiene que hacer todos los años entregar una cuenta pública, en donde también existe información de carácter financiero y sin duda está la información que tiene que ver con el financiamiento compartido. Y por último, están las rendiciones de cuentas anuales a la Superintendencia de Educación, en donde también está la información
pormenorizada de todos los ingresos y gastos. Naturalmente, los ingresos también relacionados al financiamiento compartido. Por ello, como conclusión, a nuestro juicio no se justifica lo propuesto en la moción presentada por los honorables diputados, ya que como se dispone en el inciso primero de la iniciativa, no sería necesario que los directivos de los establecimientos particulares subvencionados se reunieran una vez más por semestre en atención a que ya existen instancias de participación de la comunidad escolar a lo menos en 4 sesiones del año. Por otra parte, en cuanto a lo señalado en el inciso segundo de la iniciativa propuesta, tampoco ésta se justificaría, ya que como lo disponen diferentes instancias legales educacionales, el establecimiento educacional debe informar sobre los estados financieros en reiteradas ocasiones ante la comunidad escolar y entidades educacionales. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. Le solicito que nos pueda enviar la presentación que acaba de presentar para que podamos subirla a la web, don Hernán. Terminada la sesión, se la envío, Presidenta. Muchas gracias. Entonces vamos a escuchar la tercera presentación, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Educación Particular Subvencionada de Chile, CONAPAS, el señor José Valdivieso Rebolledo. Buenos días, Presidenta. En su nombre, saludar a todos los presentes. Analizando ambos boletines, me voy a referir solamente a la educación particular subvencionada, la cual es la que nosotros representamos. Voy a compartir pantalla para hacer la presentación. Bien, voy a comenzar con el boletín número 13.466-04. Antes de referirme al tema en particular, quiero hablar sobre la importancia del financiamiento compartido. Por tanto, la subvención escolar siempre hemos sabido que es insuficiente comparada a otros países que cuentan con 3 o 4 veces más financiamiento que por alumno que lo que hoy en día subsidia el Estado. Y el FICOM ha venido a ser un complemento a aquellos colegios que realmente tienen un proyecto educativo de mayor costo, lo cual fue tratado muy duramente, largamente en la ley de inclusión, terminando finalmente que el FICOM debería reducirse en la medida que subiera la subvención para no afectar este tipo de proyectos. En ese sentido, y siguiendo con una pequeña introducción respecto al régimen transitorio del financiamiento compartido, todos sabemos que aquellos colegios que es dentro del 15 o 20% de la totalidad de los colegios particulares subvencionados, reciben menos subvención y no han pasado gratuidad a aquellos colegios que están por sobre los 400.000 pesos anuales por alumno, porque permite, como les dije anteriormente, mantener el proyecto educativo de mayor costo. Y lo otro importante respecto a las comunidades escolares y el FICOM, que se produce una interacción constructiva y una inclusión socioeconómica al respecto de que apoderados que sí puedan pagar de un colegio determinado de mayor costo, ayudan o complementan a aquellos alumnos que realmente no pagan nada o que tienen un porcentaje de descuento importante. Ahora, por último, respecto a la suspensión de clases, a la priorización de contenidos curriculares y la adecuación que se ha venido dando, tenemos que informar que durante el mes de mayo los colegios han recibido 13 instrucciones ministeriales para cerrar clases a distancia, presenciales, basadas en un currículum priorizado. Además, todos los colegios han dispuesto desde su espacio educativo y los recursos humanos para adaptarse a estas priorizaciones. Por otro lado, el ahorro de gastos operacionales básicos son mucho menores en relación a los nuevos costos de implementación de estas clases remotas. A eso tenemos que sumar la ley de teletrabajo, la asistencia equitativa y aún la incertidumbre que tenemos nosotros para la preparación a un retorno a clases seguras. Ahora bien, analizando en directo el boletín 13.466, con la suspensión de clases presenciales se da inicio a clases remotas implicando un mayor esfuerzo humano, físico y financiero. Y eso es importante darlo a conocer. Resultaba mucho más fácil, dada la costumbre, las clases presenciales que las remotas. Hoy en día los profesores están haciendo el mayor de sus esfuerzos profesionales, los colegios están adaptando, estamos haciendo encuestas para poder de alguna manera entregar este servicio educativo equivalente mediante asistencia remota.
Por otra parte, en el mismo boletín habla de un material pedagógico ministerial que ha sido entregado. Sin embargo, es solo un complemento, ya que la gran mayoría de los colegios está entregando sus propios contenidos a través de esta asistencia remota. Lo otro que cabe destacar, que es muy importante, que todos los colegios particulares y subvencionados, sin excepción, y los subvencionados en régimen transitorio FICOM, están otorgando importantes descuentos en los cobros de sus colegiaturas. Eso a contar del mes de marzo, fin de marzo, abril. Independiente de las becas que por ley tenemos que entregar nosotros, han aumentado mucho los descuentos a aquellas familias que sí lo están requiriendo. Por lo tanto, el esfuerzo ha sido integral y mayor para todos los miembros de las comunidades escolares. Ahora, referirse a un descuento en el cobro de las colegiaturas porque los padres no están recibiendo el servicio ofrecido, consideramos que es tratar a la educación como un producto que se pueda menoscabar, modificar o suprimir. Por lo mismo, los cambios en la aplicación del contenido y la entrega al proceso de enseñanza-aprendizaje no obedecen a un capricho del colegio. El estado de catástrofe establece una serie de normas legales generadas por fuerza mayor o caso fortuito que permiten aplicar servicios equivalentes. Yendo directo al proyecto de ley de este boletín, el cual lo voy a dividir en diferentes párrafos. El primero de ellos dice que durante el año 2020 los directivos de los establecimientos educacionales particulares y particulares subvencionados deberán reunirse a lo menos una vez por semestre con el centro de padres y apoderados. Bueno, los colegios ya cuentan con una instancia de reunión, que son los consejos escolares, establecidos en el decreto número 24 del año 2005. Y en especial tienen instancias de emergencia como la crisis sanitaria y económica. Deben atender esas instancias. En el artículo 4 de la letra E del reglamento del Consejo Escolar expresa que del informe de ingreso efectivamente percibido y los gastos efectuados. Esta información la entregará el sostenedor cada 4 meses, debiendo especificar detalle de cuentos o ítems. En el segundo párrafo dice: dicha reunión tendrá por objeto revisar el valor de las colegiaturas y matrículas, atendiendo la realidad económica de su comunidad escolar. Bueno, los valores de colegiatura ya están regulados por la Ley de Inclusión Escolar y del reglamento publicado, el DFL 478 del 2016. Cualquier cambio en estos montos deberán subvencionarse con recursos públicos. E insistimos que, aún así, los colegios están aumentando significativamente el fondo de beca para las familias que han visto disminuidos sus ingresos. En la última parte del párrafo del proyecto de ley, la reunión deberá efectuarse dentro de los primeros 10 días de iniciado el semestre. Con todo, la reunión correspondiente al primer semestre deberá efectuarse dentro de los 5 primeros días contados de la fecha de publicación de esta ley. Bueno, no obstante que ya existe esta instancia de reunión a través del Consejo Escolar, los cuales son mínimo 4 veces al año, queremos expresar que los colegios están revisando y generando descuentos colectivos individuales todas las semanas, desde el inicio de esta crisis. Es decir, todos los días estamos recibiendo solicitudes de padre apoderado, atendiendo casos especiales, acudiendo a las familias, incluso que no nos han contactado, para prestar ayuda. Las conclusiones respecto a este boletín: actualmente las comunidades escolares se están organizando para mantener el equilibrio entre los ingresos y los egresos necesarios para impartir asistencia de clase remota y, sobre todo, para un retorno seguro a clase. Por lo tanto, dado el análisis, consideramos que este proyecto de ley es reiterativo a las actuales normas que nos regulan. Unas sugerencias finales antes de las ideas de fondo, porque entendemos el fondo de este proyecto de ley, el cual lo compartimos todos. Queremos establecer seguimientos y controles internos, tanto para las clases o asistencia remota y mixtas, con las indicaciones de un currículum priorizado bianual, el cual ya fue recibido, robustecer la información y acuerdo oportuno en las comunidades escolares a través de los consejos escolares. Encuestar a los padres y apoderados para mejorar la asistencia remota de los escolares con problemas de conectividad. Y por último, postergar las fechas para gestiones administrativas establecidas por exigencias legales, para dar paso a las nuevas instrucciones, inversiones y adecuaciones de un retorno parcial y seguro de clases presenciales. Eso respecto al boletín 13446. Ahora, respecto al otro boletín,
al 13.445, tal como lo indica este boletín, es totalmente efectivo que las clases se están realizando de manera remota. Por otra parte, y ante el estado de excepción constitucional de esta catástrofe, los colegios han tenido que modificarse, pero jamás han cambiado la esencia de su proyecto educativo. Eso se mantiene tan actual y vigente, tanto en su visión como en su misión. Que ante los pronunciamientos de la superintendencia respecto a las obligaciones y deberes de los colegios, el legislador insinúa que es el CERNAC quien debe enunciarse, y que no obstante existirían excepciones para analizar en concreto. Y esas excepciones las vamos a ver ahora. Algunas de las excepciones que plantea en este boletín tienen respecto a las letras C y J del artículo 46 de la Ley General de Educación. En la letra C dice específicamente ceñirse los programas de estudio que apliquen a las bases curriculares elaboradas por el Mineduc, y la J, disponer de mobiliario, equipamiento, elementos de enseñanza y material didáctico mínimo, adecuado al nivel y modalidad de educación que pretenden impartir. Ahora bien, al primer punto, tenemos que decir que ya existen instrucciones curriculares elaboradas por el Mineduc. La priorización curricular, basada en 3 principios básicos definidos por el Ministerio de Educación: seguridad, flexibilidad y equidad. Principio que define la educación de calidad, atención efectiva a la diversidad en el contexto de la educación inclusiva. Duración de 2 años con flexibilidad, el año actual 2020 y 2021, que permitirá un avance gradual hacia el currículum vigente ya para el año 2022. No debe ser entendido como un nuevo currículum o un ajuste curricular. El currículum vigente se mantiene por decreto y es mandatorio. Por lo tanto, respecto al primer punto que tenía duda el legislativo, no es tan así. Ya todos los colegios están trabajando en un currículo elaborado por el Ministerio de Educación. En el segundo punto, que se refería a disponer del mobiliario, equipamiento, etcétera, tenemos que decir que los equipamientos se han ido adecuando y perfeccionando a la implementación de clases de asistencia remota. Se han contratado plataformas digitales, capacidad de hosting, capacitaciones, tanto para los recursos humanos del colegio, los alumnos, los apoderados, reuniones online, clases online, video aprendizaje, etc. También se han implementado turnos éticos en todos los niveles educativos para la entrega y recepción de materiales didácticos, guía de estudio y consulta académica, en especial a quienes no cuentan con conectividad digital. Ahora bien, respecto a las clases imposibles asistir remotamente, tenemos que decir que la gran mayoría de estos colegios, que son los agrícolas o rurales, a quien les afecta, son gratuitos. Y a su vez ellos mantienen importantes turnos éticos, quizás más que aquellos que sí pueden entregar clases de manera presencial, o sea, de manera remota, perdón. Ahora bien, los colegios con FICOM transitorio, que representan entre un 15 o un 20%, tienen realidades diversas y todos dependen del copago. Como le explicaba en el boletín anterior, todos tienen menos subvención. Colegios con aula de 15 a 30 alumnos son imposibles de subsistir solo con la subvención. Los colegios con copago tienen mayores costos en recursos humanos, equipamientos, mantención e infraestructura. Y la gran mayoría de los colegios particulares subvencionados no son sujetos de crédito, ni aún por el fondo estatal FOGAPE. Y eso es sabido por todos. Ahora, respecto a la opinión del CERNAC en distintas intervenciones públicas, rescato 4 párrafos muy importantes, 4 ideas emitidas por el CERNAC. La primera: los servicios educacionales son de una naturaleza particular que no puede reducirse solo a un acto de consumo. Asimismo, lo excepcional de la situación de pandemia obliga a reinterpretar la ley en aquellos aspectos que no contempla, o bien a considerar una aplicación distinta a una situación normal. Por ello, estos casos requieren mayor análisis y no generar sobreexpectativas en informar y proteger adecuadamente a los consumidores. Y en esta primera etapa, lo importante es que los padres y apoderados se coordinen con los colegios para que los estudiantes tengan sus clases. Hay algunos colegios particulares que han bajado o congelado las mensualidades, y en otros casos los crecimientos han invitado a los padres a que han perdido sus fuentes de ingresos para buscar fórmulas. Por lo tanto, no hay una única fórmula para llegar a una solución. Respecto al boletín 13.445, continuando con el análisis, tenemos que decir que estamos en un caso fortuito o fuerza mayor regulado en el artículo 45 del Código Civil. Por lo tanto, se trata de un hecho imprevisible, inimputable e irresistible. Por lo tanto, no puede imputarse a los colegios impidiéndoles de forma temporal y excepcional cumplir con su obligación de prestar los servicios educacionales en la forma, en condición y términos que fueron originalmente ofrecidos y contratados para los estudiantes. En efecto, los colegios han actuado con la debida diligencia
al implementar formas alternativas para cumplir con la prestación del servicio educativo, resguardando el derecho a la educación y la competencia formativa de sus alumnos. Y respecto al proyecto de ley, que dice consecuencia de la propagación de la pandemia denominada COVID-19 y durante su prórroga, los niveles preescolares, enseñanza básica y media deberán hacer rebajas o aranceles anuales por alumno de un 30%. Tenemos que reiterar que el FICOM fue materia de una larga discusión durante la ley de inclusión y que su rebaja irá relacionada con el aumento de la subvención. Por otro lado, imponer una rebaja igual y para todos es injusta y equivocada. Tenemos que decir que los colegios están otorgando descuentos de hasta un 100% a aquellas familias que han perdido su fuente laboral o han visto disminuidos sus ingresos. Por último, considerar la educación como un bien de consumo, creemos que es alarmante. No obstante lo anterior, el mismo proyecto de ley, en el párrafo que continúa, dice que lo que no, en cualquier caso, no podrá ser inferior al 15% al arancel anual por alumno. Bueno, los colegios con FICOM transitorio ya están entregando un 15% total de su matrícula. Y en estas épocas de crisis ha aumentado este fondo de beca y sin aporte estatal por sobre el 30%. Por último, la rebaja a favor de los destinatarios de los servicios educacionales no significará en forma alguna la afectación de los contratos de trabajo de los profesionales docentes, directivos y asistentes de la educación. Eso dice el proyecto de ley. Queremos volver a señalar que nuestro sector genera fuertes lazos de acuerdo entre los miembros de sus comunidades escolares. Además, ya existen normas que protegen a los trabajadores en todas circunstancias. Las conclusiones. Este proyecto de ley establece autoritariamente una rebaja de las colegiaturas, como si fuese un bien de consumo, que para los colegios particulares subvencionados está expresamente que la rebaja peso a peso del FICOM será financiado con aumento de subvención, que todas las observaciones respecto a las instrucciones ministeriales y las adecuaciones para disponer de todo el equipamiento suficiente ya existen. Por lo tanto, consideramos que este proyecto de ley requiere del pronunciamiento del Estado o del Gobierno por cuanto compromete fondos públicos. Las sugerencias finales son las mismas que dije en el boletín anterior. Muchas gracias. Esa ha sido mi presentación. Muchas gracias, José. Bueno, le agradezco a los tres invitados por sus exposiciones y ahora abrimos la ronda de comentarios, preguntas de los diputados y diputadas presentes. ¿Alguno quiere la palabra? La diputada Girardi está pidiendo la palabra. La diputada Girardi y el diputado Pardo. Tengo audio, ¿no? Sí. Sí. Ya. Bueno, buenos días a mi presidenta, a Marisol y a nuestros invitados y a mis colegas parlamentarios. Bueno, yo creo que la información que entregan nuestros invitados, yo creo que sería bueno que la pudieran respaldar, ¿no? Esto de cuántos colegios efectivamente y qué colegios ya están dando el 100% de beca o han rebajado el 30%, porque esto aparece como que si todos los colegios hicieran eso, y yo no sé, no existe evidencia presentada por nuestros invitados de que efectivamente esto es así, ¿ya? Yo creo que sería interesante tener el respaldo respecto a lo que se plantea, ¿ya? Y lo que se expone, eso es lo primero. Lo segundo, Presidenta, yo creo que este proyecto es un poco similar a lo que nos pasó con el proyecto del diputado Santana en relación a educación superior, ¿ya? Que un proyecto que plantea también la rebaja a los aranceles, que terminó siendo finalmente un proyecto que protege a las familias y a los estudiantes respecto en relación a situaciones en donde no puedan pagar, ¿no? ¿Cuál va a ser, en definitiva, la consecuencia de que las familias no puedan pagar, independientemente si este proyecto se aprueba o no se aprueba, ¿no? En los términos que está? Pero yo creo que debiéramos hacer una modificación también en el mismo sentido que hicimos en el de educación superior, que lo importante es que en el caso de que una familia no pueda pagar, y esa es una de las preguntas que yo le quiero hacer a los invitados, ¿no? Es cuáles serán las consecuencias, porque muchas veces
en los colegios particulares subvencionados que cobran, las consecuencias del no pago es, por ejemplo, que no le entregan las notas a los niños, que no les entregan, que no los pueden hacer pasar de curso, etcétera. Hay una serie de consecuencias que tienen las familias y los niños cuando ellos no pueden pagar ya sea la matrícula o el arancel, ¿ya? Y dentro de esas consecuencias, a mí me gustaría saber cuáles son, ¿no? Las que son las permanentes, ¿ya? Y cuáles son las consecuencias que van a tener hoy día, ¿ya? Los niños que no puedan pagar, ¿ya? O las familias que no puedan pagar el arancel, ¿ya? Ellos dicen que a todos, porque aparentemente a todas las familias que no pueden pagar le están rebajando o le están entregando becas, ¿ya? Por lo tanto, pido primero el respaldo de eso y segundo, quiero hacer la pregunta, ¿qué pasa en aquellos casos en donde el colegio no da beca, no rebaja, ¿ya? Que supongo que los habrá, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cuáles son las consecuencias en el caso de que la familia no pueda pagar la totalidad o parte del arancel? Esas son mis preguntas. Gracias, diputada Girardi. El diputado Luis Pardo. Gracias, presidenta. Bueno, en la misma línea de lo que preguntaba la diputada Girardi, a mí me queda en todo caso totalmente claro que ambos proyectos no son solución y que bien intencionados ambos generan más problemas que beneficios. Sería interesante, complementando la pregunta de la diputada Girardi, si pueden aportarnos algún tipo de levantamiento, si es posible establecer algún tipo de registro como para tener una información más precisa de cuántos son las solicitudes y las soluciones para aquellas familias que no están en condiciones de pagar. Y de esa manera también poder seguir monitoreando, siguiendo de cerca y anticipándonos a los efectos que puede traer esto en el mediano y largo plazo. Y lo segundo, entendiendo que los contenidos audiovisuales y de educación a distancia que proporciona el Ministerio de Educación son un complemento, preguntarles de qué forma se podría mejorar u optimizar y ayudar a los establecimientos, sobre todo aquellos que tienen menor capacidad para reaccionar a este nuevo escenario, para que puedan también prestar un servicio de educación a distancia de mejor calidad. Lo primero entonces, el catastro, si es que lo tienen y si es que lo pueden levantar, de establecimientos y dentro de los establecimientos de la cantidad de alumnos y las soluciones que se le están dando a los alumnos, y en segundo lugar, de qué manera podemos mejorar el producto a distancia a partir de algo que ellos puedan sugerirnos o solicitar, ¿no es cierto?, de las autoridades o de otras instancias. Eso, presidenta, gracias. Gracias, diputado Pardo. El diputado Chalper. ¿Aló? Se escucha. Sí, ya. Oye, bueno, saludar por supuesto a nuestros colegas, a nuestros invitados. Yo en la misma línea de lo que han dicho mis dos colegas anteriores, yo pienso que acá lo que tenemos que tratar de instar es que los establecimientos educacionales generen un plan de trabajo con sus comunidades escolares de manera tal de que vayan encontrando la solución más justa dentro de la dificultad del problema. Ahora, yo quería comentarle a la comisión que nosotros junto a la Seremi de Educación de la región de O'Higgins y la Dirección Provincial de Cachapoal hicimos un levantamiento. Entonces yo creo que en eso también nosotros los parlamentarios tenemos un rol que jugar. Y en lo que respecta a mi distrito, mire, la diputada Girardi dice, imagino que lo sabrá. Sí, efectivamente en mi distrito y en la región de O'Higgins hay dos. Hay dos que efectivamente no han dado solución al problema, ¿no? Entonces yo también aliento a que todos tratemos de acotar el problema, porque ¿sabe lo que pasa cuando uno da la sensación de que esta es una cuestión absolutamente generalizada, cuando en realidad son casos más bien específicos? Chuta, es bastante complejo, porque se instala en la opinión pública una cuestión de una envergadura que no tiene en la realidad, al menos en lo que respecta, y puedo hablarle con propiedad, de la región de O'Higgins y el distrito que yo represento.
los casos de aquellos establecimientos educacionales que no han hecho rebajas, que no han generado becas, que no han generado planes de acondicionamiento para casos socioeconómicos son total y absolutamente excepcionales. ¿Ya? Y en ese sentido, yo creo que es muy importante porque aquí hay una dimensión legislativa, por supuesto, pero también hay una dimensión comunicacional, que es cómo nosotros vamos instalando en los espacios que tenemos esta problemática. Entonces, resumiendo, yo creo que hay que caminar hacia planes de adaptación específicos, o de flexibilidad, como les llamaba la diputada Girardi, o no sé, y también que tratemos de ir acotando junto a las direcciones provinciales y a las Seremis de Educación a cuántos establecimientos realmente de la educación particular subvencionada, los que quedan sobreviviendo, ¿no es cierto?, después de la hecatombe, y los de la particular pagada efectivamente están en esta situación. Gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper. ¿Algún diputado o diputada más? ¿No? Bueno, si no, yo también quisiera incorporar una pregunta a nuestros tres invitados, representantes de las organizaciones. Está bastante conectada con lo que han preguntado los diputados y tiene que ver con que más allá de efectivamente cuántos colegios hay, que espero ustedes nos puedan entregar mayor detalle respecto de cuántos enfrentan mayores dificultades o no han dado respuesta a lo que se ha planteado por los apoderados, hoy día hay una serie de casos que están judicializándose. Entonces estamos frente a un problema que es real y que tiene que ver con que hay un grupo importante o no menor de apoderados y apoderadas que consideran que seguir pagando la mensualidad en estas circunstancias no es lo óptimo, ¿ya? Y yo creo que haberle escuchado a dos de nuestros tres invitados que esta mirada no les parecía porque de algún modo es entender la educación como un bien de consumo. Y yo estoy plenamente de acuerdo con ustedes respecto de que si uno lo entiende solo como el servicio entregado y no es igual a lo que se había señalado hasta cómo había sido ahora, pero además es distinto el servicio ante una contingencia para la que nadie estaba preparado, nadie sabía el 2019 que esto iba a pasar este año, que no tiene sentido abordarlo así. Sin embargo, desde otro punto de vista, hay un problema que es real, que es que muchos apoderados se podrían ver enfrentados a la dificultad del pago, ¿ya? Como porque hay mermas de ingresos debido precisamente a la crisis. Entonces, en esas situaciones, yo creo que es bien relevante saber efectivamente qué es lo que se está haciendo desde ya, y si en esos casos ustedes consideran que es necesario legislar o no, ¿ya? Porque en definitiva lo que va a hacer esta comisión es tomar la determinación de si es necesario legislar o no en esta materia. Esa es la primera decisión que tenemos que tomar. Entonces me parece relevante que ustedes puedan mencionar muy explícitamente si consideran que hay alguna de estas materias en las que es necesario que tengamos una legislación general y por lo tanto que no sea solo referido a los casos específicos y a lo que puede responder cada sostenedor o cada comunidad educativa. El diputado Mario Venegas también quiere hacer una pregunta o un comentario. Presidenta, ¿cómo está? Gusto de saludarla. Un gusto de saludar a todos mis colegas, a todas mis colegas y a nuestros invitados. La verdad es que me han parecido muy interesantes y muy serias y profundas las presentaciones que hicieron los distintos representantes de las organizaciones que hoy día hemos convocado. Y uno pecaría de falta de objetividad si no dijera que efectivamente los argumentos, especialmente del orden legal y constitucional, son de peso y hay que tenerlos en cuenta. O sea, la pregunta es si efectivamente, aun cuando pasaran todos los procesos propios de lo que es el debate legislativo en la Cámara, en el Senado, finalmente nos vamos a encontrar con que van a recurrir al Tribunal Constitucional y a la luz de estos antecedentes jurídicos que nosotros conocemos, porque hemos estado en la discusión de esa ley y conocemos el espíritu que tenían. Me refiero especialmente a lo referido al financiamiento compartido. ¿Cómo no? Si está claro, establecido, nosotros fuimos los que aprobamos que el financiamiento se reducía peso a peso en función del aporte, del mayor aporte que el Estado hiciera, ¿no es cierto?,
a los colegios que cobraban esto y había una proyección en el tiempo. También es súper importante y fuerte el argumento relativo a los colegios pagados en particular, que es que son efectivamente recursos no públicos. Allí hay un contrato entre privados, de la familia y el establecimiento, que se han comprometido a una determinada prestación. Entonces mi pregunta es si no estaremos haciendo trabajo que al final de cuentas resulta inútil, porque la constitucionalidad de estos proyectos está en entredicho. Y yo debo reconocer que los argumentos que se han dado me parecen completamente plausibles. Segundo, en todo el proceso que va de aquí al término, pudiera ser que, porque no creo bueno legislar a lo general cuando estamos hablando de una excepcionalidad, como usted muy bien, Presidenta, señalaba. Nadie imaginó en 2019 que íbamos a estar enfrentados a esta situación extraordinaria, que es la lucha contra la pandemia. Entonces, la verdad, quiero expresar que estoy lleno de dudas respecto de la utilidad, de la conveniencia o no, de la constitucionalidad de estos dos proyectos de ley. Creo que amerita que nosotros convoquemos, hagamos una discusión más, a partir de más profunda, porque no hay nada peor que hacer trabajo en vano. Yo entiendo la problemática de muchas familias, pero la pregunta es, y me sumo, creo que a las tres organizaciones aquí presentes, la FIDE, y las otras dos organizaciones, ayudarían mucho si nos presentara, como decía Cristina, evidencia concreta de estudios que supongo que habrán hecho a través de su red, de cuántos son los colegios que hoy día están adoptando por sí mismos, porque es su propia iniciativa. Ellos son los que tienen que tomar esta iniciativa. Les resulta completamente necesario hacer aquello. Y tiendo a creer que son los menos los que están hoy día sin reaccionar frente a esta situación extraordinariamente grave, que representa que un padre que tenía al inicio del año la voluntad de pagar una colegiatura, hoy día por causas de fuerza mayor que no son de su estricta responsabilidad, se ve impedido de hacerlo. Ahí yo creo que el colegio, en primerísimo lugar, es el que tiene que tomar, ¿no es cierto?, medidas para abordar esta situación. Eso es lo que me genera, ¿no es cierto? Escuché con mucha atención las tres presentaciones y la verdad es que quedé lleno de dudas respecto de, alguien lo dijo, creo que fue el diputado Pardo, siempre estos proyectos tienen buena intención, pues si nosotros lo que estamos pensando en la familia, que lo está pasando mal, en estos niños, pero a veces no basta la buena intención. Los proyectos tienen que estar en línea con lo que es nuestro ordenamiento jurídico constitucional para evitar no estar, ¿no es cierto?, pasando los márgenes de lo que nos permite la Constitución y la ley. Y ustedes saben que yo no pretendo en esto erigirme en el defensor de los colegios pagados o el colegio particulares subvencionados, solo que me parece que es de seriedad mínima que nosotros tengamos en cuenta los argumentos serios, importantes que se han entregado. He dicho, señorita Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputado Venegas. Queda una última pregunta de parte de las diputadas. La diputada Vallejo ha solicitado la palabra. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a los colegas, las colegas, diputadas y diputados, y a los invitados. Bueno,
Yo valoro las exposiciones, obviamente no soy parte de quienes firmó los proyectos que están en tabla, entiendo el espíritu y cómo poder de alguna manera todos los actores en esta mesa poder contribuir a que la situación de los establecimientos educacionales y de las familias sea la mejor posible, entendiendo que el país en esta crisis sanitaria ve cada día que pasa cómo se contagia más gente, ya llevamos más de 1.113, creo, fallecidos al día de hoy. Probablemente a fin de mes... Mi hija me está llamando. Esperamos un segundo, mi amor. Probablemente a fin de mes esta cifra se duplique. Y la verdad es que yo creo que muchas familias de segmentos medios que no están recibiendo ingreso familiar de emergencia, que no están recibiendo canastas básicas, probablemente van a ver aún más empeorada su situación, bueno, salud mental, salud física, de contagios, pero además la situación económica. Entonces, mi pregunta tiene que ver, yo creo los planes y los esfuerzos que están haciendo los sostenedores a nivel nacional, pero sería interesante para poder hacer una mejor propuesta de política pública, conocer en detalle cuántos son cuánto es lo que se está cobrando, no solamente los promedios, sino que cuánta gente está cubriendo, cuántas familias están cubriendo con los descuentos, cuánto es lo que realmente se está pagando, porque si uno piensa, por ejemplo, en los apoyos económicos que da el Estado, que podrían ampliarse a segmentos medios, no sé, 65.000 pesos en una familia, pero que tiene que pagar un copago de 65.000, se le va toda la plata en el copago. Y así podría haber otras situaciones similares. Entonces, poder conocer el detalle de estos planes como de apoyo económico, de alguna manera, o sea, por decirlo de alguna manera, de los establecimientos. ¿Cuál es la cobertura? ¿A quién están beneficiando? ¿De cuánta plata estamos hablando que se está descontando realmente? Y lo otro que pasa con los ahorros, no sé ellos si los colegios se han sometido o se han acogido más bien a la Ley de Protección al Empleo, porque yo entiendo que los mayores costos que son permanentes de los establecimientos educacionales tienen que ver con los asistentes de la educación, con los profesores y profesoras, dado que el establecimiento ya probablemente no está funcionando como antes. Entonces el costo que se mantiene de manera más permanente son los de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido, yo me imagino que igual ya hay colegios que han aplicado ley de protección al empleo y han reducido sus costos. Entonces, probablemente también tienen mayores posibilidades de hacer apoyos a las familias, dado que no están utilizando todos los recursos para financiar los costos permanentes, porque los costos permanentes obviamente han bajado. Entonces, esas dos preguntas, si es posible tener una información más al detalle de estos planes de flexibilización que han aplicado los colegios, y por otro lado, saber si es que se han acogido a la ley de protección al empleo. Ahora sí voy a atender a mi hija. Perdón si no puedo escuchar la respuesta. Gracias, diputada Vallejo. Le voy a dar la palabra a los tres invitados. Hagámoslo en el mismo orden en que lo hicimos al comienzo. Partiría Rodrigo Díaz, después Hernán Herrera y finalmente José Valdivieso. Rodrigo. ¿Aló? Ahí sí. Ahí sí. Bueno, muchas gracias por las preguntas. Yo creo que, a ver, voy a partir de una mirada más macro. ¿Cómo podemos hacer para que esto funcione? Esa es como la lógica. Porque también uno podría decir, bueno, esta gente es obstruccionista porque no le gusta esto, no le gusta lo de allá. El problema acá central, y tratando de responder las preguntas que se han planteado, la diputada Girardi señaló que qué pasaba con aquellos casos de colegios que no aceptaban el no pago y que se les retenían documentos. Bueno, jurídicamente desde hace deben ser 4 años, cualquier colegio que retenga documentos con cargo, incluso un colegio pagado, que retenga documentos con cargo al no pago, es ilegal. Han sido sancionados los colegios que hacen esto porque es una práctica prohibida por ley. Entonces, me parece que la pregunta sería más bien, bueno, denúncienlo y que apliquen la sanción que corresponda, porque no es algo, por lo menos, con los colegios FIDE estén propiciando, ni mucho menos, es una primera cosa. Un segundo punto que también es relevante es que nosotros podemos comprometernos respecto a los colegios afiliados FIDE, enviar los datos que han solicitado respecto de lo que se ha hecho, cómo se ha hecho,
y eventualmente los montos que ha significado las becas que los colegios, particularmente los pagados, que no tienen obligación de hacerlo, han dado, ¿ya? Becas que no tienen un descuento tributario, que no se hacen por caridad, sino que aquí hay que pensar, y es algo muy distinto del ámbito universitario, que también se mencionó. ¿Por qué? Porque el ámbito universitario tiene la posibilidad, ellos, de pasarse a un sistema con cierta gratuidad. Los colegios pagados no tienen esa posibilidad, nunca la han tenido. Entonces ahí, eso es para comparar un poquito peras con manzanas. Y lo otro, que es mucho más importante, no hay que olvidar nunca que en el caso de un colegio hay una situación de confianza de la familia, que los padres han escogido ese tipo de educación, ese establecimiento, con ese arancel, ¿ya?, que teóricamente lo podían pagar, ¿ya?, a una universidad que muchas veces esto no es así. Otro dato relevante en relación a esto es que la mayoría de los colegios, por lo menos los afiliados a FIDE, ¿qué es lo que han hecho? Han hecho, primero, han congelado la mensualidad. Segundo, han aumentado los fondos de becas. Todos los colegios particulares, no hay que referir específicamente a los pagados, tienen fondos de becas, ¿ya? Estos se han aumentado. Los montos los podría acompañar esta otra semana, enviarlo directamente a la comisión, porque efectivamente estamos haciendo un estudio de los pagados. 3. También se han habilitado situaciones de, digámoslo así, de que aquí ya es más difícil de modular. 2 colegios, voy a omitir los nombres, los puedo mandar por escrito, pero voy a omitir los nombres porque no he confirmado con ellos que pueda darlos. Colegio del sector oriente de Santiago de Ñuñoa, solamente voy a decir eso, se planteó que los apoderados, clase media, estaban en situación de no pago. ¿Qué se hizo? Se planteó al sindicato del colegio una rebaja conjunta para aumentar vis a vis. O sea, si había una rebaja de 10, el colegio ponía 10 y el sindicato ponía 10 y eso iba a una beca. Eso ha sido un ejemplo claro donde hay una comunidad que contribuye a que los alumnos dejen de tener la educación que corresponde. Sector oriente de Santiago, Las Condes, se planteó lo mismo y el sindicato dijo, no, a nosotros no nos tocan ni un peso, con ingresos completamente distintos. Entonces, ahí también hay un tema que no es llegar y decir vamos a legislar acá o allá, porque tiene esta complejidad práctica que es muy difícil de decirle a un trabajador también apriétese el cinturón. ¿Se fijan? Yo creo que también ahí hay un tema que no es simple. El proyecto de Carlos Aberharta y del diputado Mesa pega por ese lado, porque dijéramos, mire, en realidad aquí hay un ahorro de costos, que también es otro elemento importante. El no funcionamiento de un colegio genera efectivamente un ahorro, pero un ahorro muy marginal, no llega al 5%, al 4% del funcionamiento de un colegio particular pagado. O sea, no es un gran ahorro que permita revertir eso en becas o situaciones de mantención. Otra pregunta relevante, y con esto yo voy terminando, en el tema particular de los colegios con financiamiento compartido. Si yo quiero hacer una línea de tiempo, en estos momentos los colegios de financiamiento compartido son los primeros que están en situación border. ¿Por qué? Porque fuera de no recibir el peso a peso, ¿ya?, y por lo tanto estar viviendo con un monto de la subvención y con lo que pueden pagar algunos padres, esos colegios están en situación crítica, ¿ya? Los colegios particulares pagados no es que estén mucho mejor. Lo que pasa es que los colegios particulares pagados, por el monto que cobran, tienen un colchón un poquito mejor, pero si la crisis se extiende y no se plantea una situación, digámoslo así, de que se validen las clases como un elemento alternativo al cumplimiento, también pueden caer en una situación. Ahí, un dato que también que preguntaron, ¿qué pasa? Hay 2 preguntas más, perdón, me estoy extendiendo mucho, pero prefiero completarlas todas. Después mis compañeros de presentación, de don Jorge y don Hernán, podrán, digamos, complementar. 1, el tema del FOGAPE. Los colegios particulares subvencionados de financiamiento compartido, que son corporaciones o fundaciones, o los colegios particulares pagados, pero particularmente los de financiamiento compartido, que son corporaciones o fundaciones, no han tenido acceso al FOGAPE. Son sujetos de crédito para Corfo, pero los bancos, por ser entidades sin fines de lucro, no les dan crédito.
Y esa cuestión hay que dejarla súper clara. Esto se habló con el ministro en su momento, y yo creo que es necesario tal vez que la Cámara lo pida, porque esa podría ser una solución, aunque sea transitoria, aunque sea endeudándose, para mantener tanto fuentes laborales como funcionamiento del colegio. El FOGAPE no está funcionando en los bancos, lo cual no, particularmente con los colegios de financiamiento compartido que son fundación y corporación. Y la judicialización, hay que plantear lo siguiente: la judicialización hasta ahora ha funcionado como un elemento, voy a decirlo, de negocio para algunos abogados que ofrecen sus servicios, muy bajo tipo de rebaja. ¿Por qué? Porque por lo que yo planteaba, porque el sistema judicial chileno, el sistema particularmente civil, del derecho civil chileno, no contempla lo que ocurre en otras legislaciones como la teoría de la imprevisión. Y por lo tanto, obviamente, no puede venir un tercero a alterar la relación laboral, salvo la relación contractual, salvo que haya una ley que lo permita. Y aún así, yo tengo mis dudas de que esa sea la solución puntual para este caso. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Seguimos entonces con Hernán. Presidenta, bueno, con respecto a lo que planteaba la diputada Girardi, efectivamente la ley protege a los alumnos en el sentido que no se les puede sacar del colegio durante el año escolar, tampoco se les puede impedir actividades de ningún tipo, tienen que estar protegidos bajo las mismas condiciones del resto de los alumnos. Se entiende que la deuda la contrae el apoderado con el colegio y no puede afectar a los alumnos, y eso es ley. Por lo tanto, aquí eso no está en discusión. Segundo, respecto al financiamiento compartido, los colegios particulares subvencionados, la discusión la estamos circunscribiendo al 8% de los colegios que siguen cobrando financiamiento compartido. Es solo el 8% de un universo que en la educación escolar constituye prácticamente el 90% de los establecimientos de educación escolar, particulares subvencionados, particulares pagados y municipales. El 90% prácticamente son gratuitos, es decir, cercano al 90% son gratuitos. Esta discusión de los colegios particulares subvencionados con FICOM está circunscrita al 8%. ¿Cuál es el problema de aquello? Que de ese 8%, el financiamiento compartido, quienes se quedaron en este sistema, es relativamente alto. Y como la ley establece que cuando el financiamiento compartido va creciendo en el sentido de cuánto cuesta, se va reduciendo la subvención, el problema que se le presenta a los colegios particulares subvencionados con FICOM es que entre el 50 o más % de sus ingresos lo constituye el financiamiento compartido. Y ahí está el foco del problema. ¿Qué es lo que nos pasa hoy día a aquellos que tienen financiamiento compartido? Que, de acuerdo a la información que tenemos de abril y mayo, del orden del 45 al 50% de los apoderados han caído en mora. Por lo tanto, si uno calcula que del presupuesto el 50% proviene del financiamiento compartido, y si ese 50% no se recibiera, naturalmente no se puede cumplir con los compromisos que tiene el colegio. Efectivamente, los ahorros relativos que se han tenido en términos promedio es del orden del 5%. Después, respecto a lo que consultaba la diputada Vallejos, nosotros no tenemos información, al menos en el mundo particular subvencionado, de que se esté aplicando la ley de protección al empleo. Y por una razón muy simple, porque los docentes siguen impartiendo educación remota, educación a distancia. Por lo tanto, mal le podría pedir uno a un docente que suspendiera su relación laboral si los necesitamos para educar a nuestros niños. Y no ha ocurrido aquello tampoco en lo que dice relación a los asistentes de la educación. Al menos como asociados de CONACEP no tenemos información al respecto en el sentido de que estén aplicando aquello. ¿Cómo hemos ido en apoyo de aquellos padres y apoderados
que han perdido su fuente laboral. Primero se ha hecho un levantamiento efectivo de quienes están pasando por esta situación. Y se han incrementado becas, se han aplazado pagos para enero y febrero del próximo año. En algunas circunstancias se ha reducido la cuota mensual. Esto es casuística. Dice relación a situaciones de colegio en particular y situaciones de apoderado en particular. Hay apoderados que no necesariamente requieren la reducción del 100% de la mensualidad. Se puede ir en apoyos de ello con porcentajes menores. Hay colegios que tienen espalda financiera, y como hemos conocido algunos particulares pagados, que sí le pueden reducir a todos los apoderados un monto determinado, un porcentaje determinado. Pero la gran mayoría de los colegios no tiene esa espalda financiera, no tiene esas capacidades para hacer estas reducciones generales. Y por eso que le hemos pedido que pongan el foco en aquellos que han tenido un infortunio de perder su fuente laboral. Piensen ustedes que por lo general todos tenemos como imagen colegios de 1.000, 1.500, 2.000 alumnos. Más del 50% de los colegios tienen menos de 500 alumnos, sean particulares pagados o particulares subvencionados. Por lo tanto, las ayudas han ido en directa relación a las espaldas financieras que tienen los colegios. Y en lo que dice relación a lo que plantea el diputado Venegas, bueno, nuestra intervención fue clarísima que a nuestro juicio, en lo que respecta a los colegios particulares subvencionados, el proyecto de ley es inadmisible porque no concurre el fisco con los aportes, y eso está establecido por ley, está establecido en la ley de inclusión, está establecido en el reglamento, por lo tanto, derechamente es inadmisible. Y en lo que dice relación a los colegios particulares pagados, se está interviniendo en la estructura financiera de un colegio que no recibe aporte del Estado, por lo tanto, perfectamente puede resultar inconstitucional. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, don José Valdivieso. Ya, ahora sí. Dentro de la presentación que hicimos nosotros, hay unas sugerencias finales ante las ideas de fondo que las compartimos todos. Pero voy a resumir en estas 5 preguntas de los diferentes diputados. Respecto a un respaldo de la información de becas que estamos entregando los sostenedores, yo creo que sería oportuno solicitar al Ministerio de Educación que realice este trabajo a través de las secretarías ministeriales regionales. De hecho, a principio de año siempre lo hacen para revisar cuántos son los alumnos vulnerables que tiene cada colegio. Sería una medida muy oportuna para ver la totalidad y generalidad del país. No obstante aquello, la CONAPAS, que es la confederación que reúne a varias organizaciones a nivel nacional, también ha estado haciendo este catastro y se comprometería a entregar información de sus asociados. Respecto al punto de los alumnos, de los padres y apoderados que no están pagando las colegiaturas, ya lo han dicho mis 2 compañeros de exposición, que es totalmente ilegal. Acá todos los alumnos tienen que terminar su año escolar, tienen que recibir sus notas, no pueden ser bajo ningún punto discriminados porque el padre no pagó la colegiatura. Sin embargo, insistimos, y le hemos dicho a través de medios comunicacionales, de prensa, a nuestros asociados, a través de instructivos, a las autoridades, que por favor, aquellos padres y apoderados que tengan problemas producto de esta crisis financiera, a través de la crisis sanitaria, se acerquen a sus colegios. Están todos los colegios particulares subvencionados recibiendo información día a día, no mensual, sino que día a día respecto a, y resolviendo los problemas de la mejor manera respecto a los padres que han tenido estas mermas en sus ingresos familiares. Respecto a cómo podemos nosotros ir en ayuda de los alumnos, o el ministerio, o el gobierno, ir en ayuda a los alumnos que no tienen conectividad, bueno, yo también soy sostenedor, y dentro de mi colegio y de muchos otros colegios que también lo hemos visto, hemos hecho encuestas a nuestros padres y apoderados, revisando encuestas muy detalladas, revisando cuánta es la cantidad de alumnos que reciben conectividad
y cuáles no. Y los que no reciben conectividad, el por qué. Esa encuesta es fundamental para nosotros poder llevar el servicio educativo equivalente a distancia. En el caso particular de los colegios que tienen un orden de un promedio copado de 50.000 pesos mensuales, hemos visto que el 90% de los alumnos sí tiene conectividad. El otro 10% tiene algún grado de problemas para recibir esta información. Ahora, eso se puede hacer también. Cada colegio debiera tener una encuesta programada, quizás el mismo ministerio, la superintendencia, no sé, o nosotros mismos, ideal fuera la autoridad, nos entregase a nosotros un plan de encuesta para apoderados. Con eso solucionaríamos mucho el problema respecto a la conectividad de los alumnos. Respecto al tema de que si hace falta legislar al respecto o no, de este tema en particular, como hemos expuesto, creemos que no es necesario. Sin embargo, lo que sí necesita es que la superintendencia, el ministerio, haga una supervisión de alguna manera a estas clases remotas. Sabemos que está todo recién partiendo, no sabemos cuánto va a durar. Puede que el retorno a clase seguro sea en octubre, noviembre, no lo sabemos. Y cuando sea el reingreso, capaz que sea de manera gradual, de tal forma que los alumnos igual van a tener clases mixtas entre lo presencial y lo remoto. Todo eso la autoridad ministerial está trabajando para entregarnos instrucciones. Y obviamente que una vez que estén las instrucciones dadas, tenemos que ser consecuentes con ello y también someternos a la supervisión de las autoridades, porque para eso está la Superintendencia de Educación, para eso está el Ministerio de Educación. Por lo tanto, no hace falta, a nuestro juicio, legislar al respecto. Ahora, para conocer el detalle de las becas, también, tal como decía la diputada Vallejo, en el mismo punto que respondí al principio, yo creo que sería factible que sea el Ministerio quien nos consulta a nosotros, cuánto el monto que estamos entregando, en monto, en cantidad, porque de esa manera sería mucho más transversal para todos los colegios. Y respecto a la Ley de Protección de Empleo, hemos conocido casos muy puntuales de ciertos colegios que se han acogido, pero serán menos del 0,1% a nivel nacional. Eso también podría consultarse a través del Ministerio del Trabajo o, no sé, del organismo de AFP, algún medio más formal que les pueda entregar esa información. Sin embargo, la gran mayoría de los colegios no está por la Ley de Protección del Empleo suspendiendo laboralmente, porque entendemos que como comunidad escolar las cosas se van a basar en acuerdos, tenemos que reprogramarnos, la ley del teletrabajo, tenemos que fortalecerla en este sentido. Así que nosotros primero estamos por mantener a todos los funcionarios, sean docentes o asistentes educativos, dentro de nuestros colegios. Eso, presidente. Muchas gracias. Entiendo que la diputada Girardi quiere incorporar una pregunta y luego de eso les pido que tomemos algunos acuerdos, diputados y diputadas. Diputada Girardi. Ahí se escucha. ¿Sí? No. No le puedo reactivar el audio. ¿Ahí sí? Ahí sí. Pensar de que no hay ninguna consecuencia por el no pago del arancel, ¿ya? Estaríamos hablando de que efectivamente la educación en Chile es gratuita, ¿ya? Y la situación no es así, ¿ya? Entonces, a mí me gustaría sincerar la discusión y plantear qué es lo que ocurre, ¿ya? Hoy día, si es que, y mi pregunta fue bien concreta, ¿ya? En señalar que cuál va a ser la consecuencia que va a tener para el niño y para la familia, ya el no pago del arancel, ¿ya? Más allá de lo que establece la ley, ¿ya? La ley efectivamente, cuando una persona no puede pagar, no se pueden
retener las notas, hay una serie de situaciones que yo efectivamente las mencioné, pero me gustaría que nos sinceráramos y me dijeran los representantes de los sostenedores privados, ¿ya?, de aquellos que cobran por la educación, ¿ya? No estoy hablando de aquellos casos en que la educación es gratuita, aquellos que cobran por la educación, ¿cuál va a ser la consecuencia, ¿ya?, o cuáles serían las consecuencias en el caso de que las familias no pudieran pagar, ¿ya? Y quiero una respuesta respecto de esos casos concretos, ¿ya? Si me dicen que no tiene ninguna consecuencia, ¿ya?, me parecería sumamente extraño, porque la educación en Chile no es gratuita, ¿ya? Y si esos papás no pueden pagar por un servicio, ¿ya?, obviamente creo que van a tener una consecuencia. Yo quiero conocerla. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Girardi. ¿Alguno de los invitados quiere responder la pregunta en concreto? Si hay alguna... Ya. Don José Valdivieso y don Hernán Herrera piden la palabra. Bueno, a ver, consecuencias respecto al alumno, ninguna. El alumno tiene su clase completa durante el año. Obviamente que va a haber una consecuencia financiera en el colegio, puesto que no va a tener los recursos para los cuales estaba proyectado, y deberá acordar con la familia la forma de pago. Ahora, diferente es que un apoderado no quiera pagar porque no quiera pagar a un contrato que suscribió libremente el apoderado, a que el apoderado tenga problemas socioeconómicos y por lo tanto se debe acercar al colegio. Tenemos que diferenciar eso. Un apoderado que tenga problemas socioeconómicos, que le cambió la situación del momento que matriculó a su hijo en un colegio con copago, le cambió la situación, es evidentemente que todos los sostenedores vamos a estar dispuestos a ayudar a esa familia. Así que la intención es que todas las familias que tengan problemas se vean solucionado su situación socioeconómica por este año tan especial. Y los alumnos no tendrían ninguna consecuencia durante este año recibiendo toda su información siendo promovidos de curso. Eso, Presidente. Gracias. Don Hernán. Presidenta, de acuerdo a la pregunta de la diputada Girardi, yo entiendo que nos salimos de este proyecto de ley y nos fuimos a una situación regular, en el sentido de que ¿qué va a pasar con cualquier apoderado bajo cualquier circunstancia que no pague la colegiatura? ¿Cuáles son las consecuencias a su hijo? Entiendo que ese es el foco, porque ya no estamos en la pandemia, no estamos en la situación de emergencia. No sé si algún sostenedor está dispuesto a vulnerar la ley, pero la ley es clarísima en términos que durante el periodo escolar no puede verse afectado el alumno. Por lo tanto, cualquier vulneración de aquello simplemente tiene que ser denunciada a la superintendencia para que inicie un proceso contra ese establecimiento educacional. Lo que sí quedó establecido en la ley de inclusión que aprobaron los parlamentarios fue que de existir deudas durante el periodo escolar, el colegio está facultado a no renovar la matrícula para el año siguiente. Es la única consecuencia que está establecida en la ley. Todo lo otro sería absolutamente ilegal. Gracias, Presidente. Muchas gracias. Le agradezco a los tres invitados, representantes de las tres organizaciones que estuvieron el día de hoy, FIDE, CONACEP y CONAPAS, y le pido a los diputados que podamos tomar algunos acuerdos. Este tema, bueno, además de que había dos proyectos presentados, que son los que hemos estado revisando hoy día como mociones, ha sido un tema bien recurrente porque nos han llegado todas las semanas y así se ha hecho notar en la cuenta, dudas respecto de los apoderados en torno a qué va a pasar en específico con la situación de los pagos de las mensualidades.
algunas orientadas, como mencioné antes, casos que se han judicializado, otros que preguntan respecto del servicio educacional que están recibiendo. En definitiva, consultas referidas a este asunto que hemos estado debatiendo durante la mañana. Sin embargo, y a raíz de las exposiciones que aquí se han presentado y las consultas que han hecho los mismos diputados y diputadas, creo que sería pertinente solicitarle al gobierno la información que aquí se ha dicho, es decir, que cada seremía pueda enviarnos información respecto de cuáles son los colegios que están teniendo inconvenientes. Aquí al comienzo se mencionó un colegio que dijo que en definitiva iba a tener que cerrar, salió en las noticias también, entonces hay algunos que están como en esa situación más extrema, pero también saber de otros que pudieran estar presentando inconvenientes, cuáles son las medidas que se han tomado también en términos de rebajas de aranceles, becas u otras, de manera que podamos tener toda la información para ver si es necesario legislar o no en esta materia y cómo hacerlo, ¿ya? Yo creo que a la vista que los proyectos que se han presentado en ese sentido no dan respuesta a cabalidad al problema que estamos enfrentando, además de en definitiva las críticas que acá se han mencionado. Entonces me parece importante solicitar esa información al gobierno para poder tener la información clara y poder también dar así respuesta a las distintas consultas que a nosotros nos llegan sobre esta materia. La diputada Girardi. Sí, ¿se escucha? Ahora sí, Ya. ahora sí. La única consecuencia, de acuerdo a lo que señalan los propios expositores, lo que hoy día plantea efectivamente la ley de inclusión, ¿no? Que los niños que no paguen este año, sus familias, el año que viene se quedan sin matrícula, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que esa es la materia a la cual nos debería preocupar, Presidenta, ¿no? Respecto de esa consecuencia, ¿verdad? Porque eso sí es una consecuencia. Yo quiero señalar que el periodo escolar de los niños no es el año, ¿verdad? Es el periodo completo escolar, porque la obligación, la educación en Chile es obligatoria hasta el cuarto medio, y por lo tanto el periodo escolar comprende todo ese periodo, ¿no? No solo el año. Entonces me parece claro que durante el año, si la persona no puede pagar, ¿no? La familia no puede pagar, esto no tiene consecuencias para el niño durante ese año, ¿ya? Pero obviamente el hecho que se quede sin matrícula para el próximo, para el siguiente año afecta su vida escolar, y yo creo que sí hay una afectación clara, ¿ya? Entonces yo creo que esa debiera ser nuestra preocupación. Ahora, si los expositores que hoy día están claramente dicen que no va a haber consecuencias, ¿no? Entonces ellos estarían, me parece, estarían disponibles para que pudiéramos legislar en relación a que no tenga consecuencias tampoco el no pago del arancel para el año subsiguiente, por lo menos en relación a este periodo. Y yo aquí sí quiero señalar que yo estoy hablando de la época de la pandemia. Si este año, ¿no? Y no para cualquier periodo, si este año alguna familia se viera imposibilitada de pagar, no debiera haber ninguna consecuencia ni para el niño ni para su familia, y tampoco debiera haber consecuencia en relación a que el niño se quede sin matrícula para el año siguiente, ¿no? Entonces yo creo que esa debería ser la materia que nosotros pudiéramos legislar, Presidente. Gracias, diputada Girardi. Entonces, tomemos acuerdo de solicitar esta información y teniendo esta información de parte del Ejecutivo, decidimos cómo, en definitiva, seguir. La diputada Girardi acaba de hacer una propuesta de cuál es la orientación que ella cree debería tener un proyecto de ley en esta materia, y esa cuestión está abierta. Entonces, les pido que tomemos primero acuerdo para solicitar la información al gobierno. ¿Sí? ¿Hay acuerdo entonces, secretaria, para que hagamos la solicitud? El diputado Venegas. Bien, pero ¿me puede llamar unos 15 minutos porque estoy en una videoconferencia con la Comisión de Educación de la Cámara? Ya, Diputado listo. Venegas. Ahí sí. ¿Tengo ahora? Sí. Ahora sí.
Sí, es que en relación a lo que usted estaba planteando, Presidenta, ¿por qué no invitar a la próxima reunión al señor ministro y al señor superintendente de Educación? Lo cual nos permitiría plantear directamente la solicitud de que se haga este catastro que han insinuado, ¿no es cierto?, desde el Ministerio, con la encuesta, con la situación, para tener una información más fidedigna. Y dos, escuchar la reacción del Ejecutivo en estas dos materias o proyectos de ley sería muy importante ante la toma de decisión. De acuerdo, diputado Venegas. Diputados, ¿alguno más tiene algún comentario sobre cómo seguir legislando en esta materia? ¿No? Bueno, entonces si no hay más preguntas ni comentarios y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.